Bendiciones mis hermanos y hermanas, Dios les bendiga en gran manera y el día de hoy vamos a estar viendo ya nuestra última lección de este primer manual que lleva por nombre, ¿recuerdan cómo? Identidad. Aquí sí se ve, ¿verdad? Sí, este es nuestro manual número 1, aquí dice identidad y ya estaremos viendo nuestra última lección que es la lección número 19 y que lleva por nombre Somos la sal de la tierra. Y hoy el Señor nuevamente estará hablando en nuestras vidas y que quiero sí tener o hacer ese hincapié, mis hermanos, porque en algunas ocasiones podemos decir siempre como que es lo mismo, hablan de estilo de vida, nos están dice y dice de cómo debemos comportarnos, o bueno, y no es lo que decimos nosotros, sino lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Pero recordemos que es bien importante porque inclusive nuestro Señor Jesucristo dentro de la Escritura dice, vean, ¿sí? Cómo oyen, cómo ponen atención, porque a veces nosotros los humanos, ¿qué pasa? Necesitamos que nos estén repitiendo varias veces las cosas para poderlas entender, para poderlas ejecutar correctamente, y entonces el Señor conoce, ¿verdad? Y por eso es de que Él es tan constante en estarnos recordando qué es lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Y hoy en nuestra lección que se llama Somos la sal de la tierra, como siempre empezamos con unas preguntas a reflexionar. La primera dice, ¿por qué el Señor Jesucristo nos compara con la sal? ¿Ustedes por qué creen que nuestro Señor Jesucristo nos esté comparando con la sal? Es totalmente diferente a como lo dice el mundo, ¿verdad? Ay, está salado. No. El Señor Jesucristo lo vamos a ver hoy y nos está comparando con la sal. La pregunta número 2. ¿Cuáles eran los atributos que el Señor observó para hacer tal comparación? ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo vio como atributo en la sal y que dijo, esto es comparable con mis discípulos? Pregunta número 3. ¿Está usted dispuesto a asumir este precioso reto? Tú que me escuchas y yo, hermano, hermana, ¿estamos dispuestos a asumir ese reto, esa gran y hermosa responsabilidad que Dios nos dio de ser sal de la tierra, ser sal del mundo? Bueno, vamos a empezar con nuestra lección y para empezar tenemos nuestro texto a memorizar y lo encontramos en Mateo 5:13. Lo leemos, por favor. Recordemos que cuando tomamos nuestro discipulado debemos ya estar preparados con nuestra escritura y en el caso de los que tienen copias de las lecciones, bueno, pues también con la copia de la lección que nos toca ver, ¿ok? Es Mateo 5:13 y dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Una vez más, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esto lo encontramos en Mateo 5:13. Y el contenido de la lección precisamente se versa o la base es el versículo que acabamos de leer. Y el contenido de la lección nos dice, si ustedes ven allí en su primer párrafo, dice que si tomamos en cuenta la historia bíblica como base para este punto que tratamos de explicar, nos vamos a dar cuenta de los usos que se le daba a la sal en aquel entonces. Y nos dice que por lo tanto es sumamente importante que comprendamos que en el mandato y llamado del Señor a que seamos sal de la tierra, hay una misión implícita, ¿ok? El hecho de que nuestro Señor Jesucristo nos haya dicho que nosotros seamos, y es una orden, es un mandato, mis hermanos, que nosotros seamos sal de la tierra, lleva ahí
implícita una misión. ¿Qué debemos de entender por esto? Cuando nos dicen, tienes esta misión que ejecutar, quiere decir que ¿qué? Que tenemos una tarea específica que realizar. Y el Señor Jesucristo, al hablarnos de que somos la sal de esta tierra, ahí va implícita una misión, un propósito a cumplir por parte del Señor. ¿Y cuál va a ser este? Para que nosotros podamos entender ese propósito o esa tarea, es necesario saber cuáles son las características o las cualidades que tiene la sal. Y esto nos lo señala en los otros párrafos, en el cual nos dice que en aquellos tiempos, en los tiempos bíblicos, la sal era utilizada para tres cosas importantes aquí, hermanos, impedir la corrupción, dar sabor y causar sed. Fíjense, impedir corrupción, o sea, quiere decir el conservar algo, el que no se corroa, el que no se eche a perder, ¿sí? Dar sabor, ¿qué quiere decir? Sazonar. Y causar sed, provocar una ansiedad, ¿ok? Dice, del mismo modo los cristianos debemos conservarnos de toda corrupción moral, mostrar el sabor de la gracia de Dios y fomentar la sed de la salvación. ¿Qué es esto? Nosotros como sal debemos ¿de qué? Estar evitando toda aquello que pueda corromper nuestros valores, de corromper nuestra moral, de corromper todo aquello que nuestro Señor Jesucristo ya ha mandado. ¿Qué más? A mostrar, nos dice aquí, el sabor de la gracia de Dios. Esto no es otra cosa que sazonar. ¿Cómo? Que nuestro estilo de vida, nuestro actuar en todas las áreas de nuestra vida, mis hermanos, sea de tal manera que sazone, que influya, ¿sí? Que de alguna manera contagie, pero de una forma agradable a todo aquello que está a nuestro alrededor. Y en esto estoy hablando de personas. ¿Verdad que cuando nosotros estamos preparando algún alimento y por ejemplo la sal, en este caso la sal, si nosotros a la sopa le ponemos sal, la sal no nada más sazona en la partecita que nosotros le pusimos la sal, ¿verdad? Que se empieza a diluir, se empieza a expandir. ¿Y qué es lo que pasa? Sazona absolutamente a toda la sopa, no nada más a una parte. Lo mismo con otros alimentos, ¿sí? Es lo que el Señor, por eso nos hace esa comparación, porque nosotros donde nos encontremos tenemos que influir de una manera agradable a toda persona. O sea, debemos de influir esa gracia de Dios que hay en nosotros. Amén. Y luego también nos dice que debemos de fomentar la sed de salvación. ¿Qué es esto? No es otra cosa más el hecho de que nosotros debemos de estar llevando el evangelio del reino de Dios. Que cuando nosotros nos vean hablar, nos vean actuar, lleguemos a causar esa influencia, que produzcamos el que ellos quieran conocer el porqué de nuestra forma de ser, porque están viendo a Cristo en nosotros, y eso les va a provocar esa sed de tener esa paz que solamente Cristo puede dar. Les va a provocar esa sed de tener esa sabiduría que Dios ya nos dio desde el momento mismo en que fuimos convertidos y que hemos nacido de nuevo y pasamos a ser hijos de Él. Amén. Bueno, dice que en otras palabras, al ser llamados sal de la tierra, esta frase implica que debemos influenciar la vida de los demás. Y esto únicamente lo vamos a lograr si somos un modelo a seguir. Modelo a seguir. Modelo quiere decir un ejemplo. Vamos a poner ahorita algo práctico.
verdad que muchas veces, sobre todo los niños, ellos imitan o sus modelos son los superhéroes, Superman, Iron Man, etcétera. En el caso de las mujeres muchas veces decimos, ay, me gustaría estar como Barbie, delgadita, güera, el cabello hasta por acá. O sea, tenemos a alguien que nos sirve como un modelo, pero simplemente es un modelo, podría decirse, meramente terrenal y de cuestiones externas, superfluas. Aquí el Señor nos está hablando que nosotros lleguemos a ser un modelo para las demás personas, pero precisamente porque nosotros lo que transmitimos es esa belleza, pero la belleza de Cristo, porque nosotros estamos transmitiendo la naturaleza misma de nuestro Señor Jesucristo, que ya nuestro Padre Celestial implantó en nosotros al momento de haber nacido de nuevo. Eso es lo que nosotros debemos de modelar, que al vernos cada persona, cada gente del mundo nos vea, sea ese contagio y sea, proyectemos ese a través de nuestra forma de vivir, con nuestro estilo de vida, de alguna forma nosotros inyectemos o provoquemos esa sed de las personas de buscar a Cristo, porque ven lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, porque pueden ver a Cristo a través de nuestra vida, desde cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo actuamos ante las diferentes situaciones, no nada más en las buenas, sino sobre todo en los momentos de tribulación. Cómo es que nosotros nos expresamos cuando estamos en algún problema, cómo nos expresamos cuando hemos pasado tal vez por una pérdida demasiado fuerte, como la puede ser la de un hijo, un padre, de un ser sumamente querido. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a transmitir y es lo que nosotros vamos a modelar, ¿ok? Bueno, para que nosotros podamos entender aún más esto, nos debemos de saber qué es lo que produce la sal. Y el punto número 1, mis hermanos, nos habla de sazón. Dice que es dar sabor, influencia, da el punto, establece pautas. Dice que para tener una influencia espiritual en otras personas, debemos asumir el reto que somos llamados a ser, ¿qué? Un modelo a seguir. Esto lo encontramos en Marcos 9:50, que nos muestra un atributo de la sal y dice así, Marcos 9:50, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. El sazón. Nosotros debemos de asumir ese reto, tener y decir que asumo ese reto de llegar a ser sal y sazonar y ser, que quiere decir ser modelo para las demás personas, influenciarlas. Eso es un reto, mis hermanos, porque es muy bonito y decimos, ay, a mí me gustaría ser influencia. Inclusive empecemos por lo más cercano de nuestros hijos, ¿verdad? ¿Verdad que muchas veces nos dicen, míralo, sí, igualito a su madre, igualito a su padre, hasta contestan igual, tienen la misma forma de actuar? Porque somos influencia para nuestros hijos y también para todas aquellas personas que están alrededor de nosotros, ¿sí? Los más cercanos o inclusive los no más cercanos. Pero ¿qué es lo que influenciamos? Mal carácter, ser respondones, como se estila aquí en Veracruz y que a veces nos llenamos la boca de decir, ¡ay! Es que soy jarocho, por eso, jarocha, por eso tengo ese vocabulario o ese léxico, ¿verdad? Por eso tan fácilmente puedo decir de cosas sin darme cuenta que en muchas ocasiones estoy maldiciendo y estoy aborreciendo a alguna persona con mi forma de expresar. ¿Cómo influenciamos a las personas? Y esto es a lo que nos manda el Señor, pero eso es un reto, porque no es influenciarlas como les influencia el mundo, es influenciarlas de acuerdo al carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos expresando. Y esa paz, ese gozo,
todo aquello que nuestro Señor Jesucristo ya ha depositado en nosotros. Eso es lo que nosotros debemos de estar transmitiendo. Recordemos lo que hemos visto en Gálatas capítulo 5, creo que es en el versículo 19 al 20, ahí nos habla de cuáles son los frutos del Espíritu de Dios y cuáles son los frutos de la carne. Y los frutos del Espíritu de Dios es paz, amor, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fe. Y más lo que es de la carne, que nos dice que son celos, iras, contiendas, disensiones, aberraciones sexuales, envidias, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de estar transmitiendo? Lo primero, las obras, los frutos del Espíritu de Dios, y eso es lo que nosotros debemos de tener como reto y determinarnos a estar haciendo en nuestra vida para estar influenciando a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Amén. Luego el punto número 2 que nos dice es que conserva. Eso es otra de las cosas que produce la sal, la conservación. Dice que evita la corrupción, preserva y protege. Dice que si la sal pierde su sabor, pierde su propósito. Por tal razón, no debemos permitir que lo moderno, lo que está de moda o bien cultos extraños nos diluyan en un evangelio sin principios del temor a Dios. Esto es muy importante, fíjese. Nos diluyan en un evangelio sin principios del temor a Dios, lo cual nos llevaría a perder nuestra oportunidad de preservar, dar sabor y de tener influencia en las demás personas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque muchas veces podemos, mis hermanos, diluir el diseño de Dios. Y el diseño de Dios es de que nosotros tengamos una vida basada en el temor de Dios, y recordemos que temor de Dios en la Escritura no es de miedo, no es de pavor, no es de susto, ¿sí? No es de para que nos estresemos. El temor de Dios se refiere a obediencia, ser obedientes a lo que Dios manda. Entonces, en algunas ocasiones el mundo puede influir y con esto nosotros vayamos diluyendo el evangelio de Dios. En este caso, hay ocasiones que nos pueden hasta decir, ay, pero ¿por qué das ofrenda? No des, ¿no ves que con eso enriqueces a los pastores o a determinada gente de la iglesia? Pero ellos no conocen. Pero tú y yo que conocemos cuál es el diseño de Dios, sabemos que es un mandato de Dios y que es para honrarle, y que cuando nosotros cumplimos con ese mandato dentro de las finanzas, los beneficiados somos nosotros, porque estamos cumpliendo, y Dios cumple las promesas que ha dado respecto cuando nosotros obedecemos los mandatos financieros, ¿sí? O cualquier otra corriente que nos pudiera hacer que diluyamos lo que Dios nos ha mandado. ¿Verdad que últimamente se ve mucho, inclusive de matrimonios del mismo sexo? En algunos lugares es totalmente legal el aborto, y como eso muchas otras cosas más, y que si nosotros la pasamos bajo la mirada, bajo la luz de la palabra de Dios, vemos que eso no es correcto ante los ojos de Dios. Pero nosotros, ¿qué pasa? Es que es lo que está de moda, los matrimonios, ¿sí? Ahorita es más fácil que se junten, que tengan hijos por fuera del matrimonio, sin casarse. Y eso es lo normal, porque ya eso es lo que se estila. Ya el matrimonio, ya eso ya no se estila. Pero pasemos eso a la luz de la palabra. Veamos esas circunstancias bajo la luz de la palabra y qué nos dice nuestro Señor al respecto. Y eso no es lo correcto, ¿sí? Entonces, no nos dejemos amoldar al mundo, no nos dejemos influir por otras doctrinas y diluyamos lo que el Señor ya nos ha mandado. Amén. Nos dice también que tener influencia en la vida de otras personas representa un tremendo reto,
pues nos convertimos en modelo de conducta y estilo de vida. Por consiguiente, debemos cuidar cada detalle de nuestro proceder en el Señor. Algo bien importante, nos está diciendo que cuidemos nuestro estilo de vida, que cuidemos cada detalle de nuestro proceder, pero nos dice de nuestro proceder, pero en el Señor. Porque podemos cuidar cada detalle o nuestro proceder, pero de acuerdo a nuestra humana sabiduría. Y a lo mejor lo que yo considero que es correcto no es correcto de acuerdo al proceder del Señor. Por eso debemos de estar atentos y lo que debemos de cuidar, porque somos ejemplo, es los detalles de nuestro proceder, pero conforme al proceder de Dios. ¿Ok? Dice, por ejemplo, cuidar nuestra manera de hablar, cuidar nuestra manera de actuar y de vivir. Por eso, en Colosenses 4:2-6, nos presenta un estilo de vida vinculado con la oración y la sabiduría. Y nos dice también que cuidando que nuestras palabras sean razonables con la naturaleza que preserva nuestra moral y que nos hace aptos o capaces para guiar a otros. Allí en Colosenses debemos de leerlos, mi hermanos, y yo les voy a leer en esta versión, que es la nueva versión internacional, y nos dice: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra y el misterio de Cristo por el cual estoy preso, es lo que dice el apóstol Pablo. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. ¿Por qué dice que nos comportemos sabiamente con los que no conocen a Cristo? Porque es a través de nuestro estilo de vida que se lo vamos a dar a conocer. Amén. Son ellos los que van a ver a Cristo a través de nuestra persona, pero de acuerdo a cómo hablamos, cómo actuamos, cómo nos comportamos, cómo pensamos. Amén. ¿Hasta aquí alguna duda, mis hermanos? Recordemos, si tenemos alguna duda, me pueden hablar y podemos abundar en lo que ustedes gusten. El punto número 3 nos dice, contagia y expande en todo. Eso es lo que hace la sal. Dice, es abarcador, comunica y transmite. Y eso lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses 1:8, y nos dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Estilo de vida, mis hermanos. Aquí nos está hablando precisamente que somos, ¿qué? Abarcadores y nos extendemos. El evangelio no nada más lo vamos a transmitir con palabras, el mensaje somos nosotros mismos, de tal manera que cualquiera que nos pueda ver cómo hablamos, cómo actuamos, cómo es nuestro estilo de vida en sí, cómo es que vivimos, ahí nosotros les estamos llevando el reino de Dios. Y no es necesario de hablarlo, sino que simplemente con nuestro actuar, con la vida íntegra que nosotros llevamos, es como le estamos dando a conocer el reino de Dios. Y entonces ellos creerán que lo que dice Dios es verdad, porque lo pueden ver a través de nuestra vida. Amén. Y en Colosenses 4:2-6, en esta versión que está aquí en nuestro manual, nos dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.
¿Cómo respondemos ante las diversas situaciones? ¿Agresivos? Es que él me provocó. Es que él me hizo o ella me hizo. No, mis hermanos, aquí nos está diciendo que debemos actuar con sabiduría y que nuestra palabra debe de ser siempre sazonada. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que no podamos puntualizar u objetar alguna situación, que no podamos corregir o señalar que algo está mal. Sí, y es más, estamos obligados a hacerlo, pero siempre tiene que ser con una palabra sazonada. ¿Qué quiere decir esto? Con una palabra correcta, con una palabra que se diga con amor y con el diseño de Dios, de la forma correcta, con la actitud correcta, inclusive con el tono correcto, porque muchas veces, no, pero si yo no te dije, no te falté el respeto, no te dije nada malo, no pronunciaste ninguna palabra ofensiva, pero ¿qué tal el tono? ¿Ok? Y entonces por eso nuestra palabra debe de ser sazonada, porque inclusive el tono también lo debemos de cuidar. Amén. Y bueno, ya por último pasamos a nuestras recomendaciones y directrices, que es lo que el Señor dice que debemos de hacer de acuerdo a lo que hoy Él nos habló. Y dice, tome con mucha responsabilidad y seriedad el hecho de que el Señor nos dejó encomendado una misión clara y definida, que es el de preservar aquellos principios de la palabra de Dios. Nos merece para tener una vida digna de imitar. ¿Ok? Punto número 2 o directriz 2. No permita que las corrientes de este mundo le quiten el sabor, pues una característica de la sal es sazonar, preservar y provocar sed de salvación. No menosprecie este privilegio de poder mostrar a los demás a Cristo como la fuente de salvación y vida eterna. Hermosa responsabilidad, ¿verdad? 3. Recuerde que usted es sal, o sea, una influencia positiva para otras personas. Ejecute su misión sin diluirse. No venda su progenitura, no se corrompa, sino procure siempre presentarse al Señor como obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque estamos haciendo como Dios dice, estamos cumpliendo todas y cada una de los mandatos que Él ha dado. Estamos ejecutando tal y como Él ya ha dejado diseñado. Y eso, mis hermanos, es notoriamente visible y evidente. Así como cuando una persona es mala persona, ¿verdad? Que rápidamente lo podemos ver, que es conforme se expresa o cómo se comporta, podemos darnos cuenta y decimos, ¡ay, cuidado con esta persona! Así nosotros, y más cuando saben que somos cristianos, estamos, miren, siendo observados, como luego dicen en el mundo, estamos en el ojo del huracán, porque las personas, aunque no quieran comprometerse, pero sí exigen o sí de alguna manera están viendo qué hacemos o qué dejamos de hacer para inmediatamente de ahí decir, mira, si es igual que yo, es igual que el mundo, y como para qué entonces voy a creer en Cristo si yo la veo igualita que los demás. ¿Cuál es la diferencia? Y en esa parte, desgraciadamente, tienen razón. De ahí la importancia de que nosotros estemos conociendo la palabra de Dios para saber qué es lo que tenemos que hablar, para saber qué es lo que debemos de actuar o cómo debemos de actuar, pero sobre todo la palabra de Dios, mis hermanos, es la que trae transformación a nuestras vidas, es la que da vida y es la que renueva el espíritu de nuestra mente. Así que, mis hermanos, dispongámonos, aceptemos ese reto y que más que un reto, aceptemos esa hermosa responsabilidad, porque si Dios nos lo está diciendo, el mismo Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, se fijó en ti y se fijó en mí para hacer esa tarea.
Y eso quiere decir que Él ya nos consideró que somos personas capaces y que somos personas aptas. Yo les pregunto, ¿acaso creen ustedes que Dios se equivoca? ¿Creen entonces que Dios se equivocó al escogernos a nosotros? No, ¿verdad? Porque Él nunca se equivoca. Él es sabio y Él sabe. Entonces, determinémonos, pongamos por obra todo lo que el Señor nos ha dicho y introduzcámonos, sumerjámonos en la voluntad de Dios. Vayamos al abrevadero, que son las escrituras, para ver qué es lo que Dios dice, para ver qué es lo que Dios nos manda, para ver qué es lo que Dios instruye para nuestras vidas y para estarlo ejecutando igualmente como Él lo hace, para que a través de nuestra vida nosotros estemos influenciando a toda persona que está alrededor de nosotros, inclusive a los que cuando lleguen a conocer eventualmente. También ahí donde vaya, ahorita no podemos salir mucho, pero cuando haya esa oportunidad, si voy en el taxi, si estoy en el hospital esperando mi turno o con un doctor mientras que estoy en la sala de espera, hay personas a nuestro alrededor. No desaprovechemos, como dice el versículo, que no desaprovechemos el tiempo. Y ahí mismo podemos estar hablando, pero también nosotros transmitiendo esa vida. Y que cuando todos los que están a nuestro alrededor vean cómo vivimos, cómo es nuestro estilo de vida, cómo es que somos tan intachables, dirán, bueno, pero ¿cómo es esto? Y entonces van a conocer a ese Dios del cual nosotros les hablamos y se darán cuenta que es real, que Él vive, que Él es el Dios todopoderoso y que es el único capaz de transformar vidas, transformar corazones, mentes y también familias y toda una sociedad. Pero eso no va a ser más que a través de tu influencia y a través de tu estilo de vida. Amén. Bueno, mis hermanos, pues con esto concluimos la lección del día de hoy. Me gozo y sé que el Espíritu de Dios estará hablándoles y redarguyéndoles a través de la palabra que hoy el Señor nos ha dado. Les amo, les bendigo y pongamos por obra todo lo que el Señor nos ha estado hablando en este tiempo. Amén. Les bendigo, mis hermanos. Chao.